sobre todo de la energía. Está con nosotros Carlos González, director de Relación con Inversores de Cobas Asset Management. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, José Antonio? Gracias. Bueno, importante también ahora la concienciación en el ahorro, ¿no? Viendo sobre todo el año que lleva la inversión, lo importante que también es tener en la cabeza al inversor, si no ahorra, ¿por qué no ahorra? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de no estar haciéndolo? Bueno, la clave, desde luego, además lo estamos viviendo en los últimos 2 años, es la inflación. Si no somos capaces de conseguir que nuestros ahorros batan esta inflación tan galopante que hemos tenido, a pesar de que está bajando el porcentaje de subida, pero hay que recordar que sigue subiendo, a pesar de que haya bajado esos niveles, pues es clave encontrar activos donde tú puedas, de alguna manera, invertir tus ahorros y oye, pues mantener el poder adquisitivo. En ese sentido, desde luego, en España yo creo que tenemos todavía que avanzar bastante en lo que es la cultura financiera y la educación a la hora de elegir los distintos productos y acercarnos a lo que hacen otros países de nuestro entorno, sobre todo los anglosajones. En Estados Unidos hablamos de casi el 60% del ahorro está en acciones, en fondos de inversión, en renta variable, en definitiva, que es digamos, el activo que habitualmente mejor protege, sobre todo a largo plazo, de la inflación, por ejemplo. Y en España hablamos de cerca del 20-25% de ahorro en renta variable, ¿no? En acciones o en fondos de inversión, con lo cual tenemos mucho margen para trabajar ahí, ¿no? Y eso es un poco lo que vemos que es interesante, sobre todo lo que bien has dicho. Años donde está haciéndolo muy bien la renta variable, ya sean compañías de crecimiento, ya sean compañías value, pues es una pena que haya muchos ahorradores que no se aprovechen de estas rentabilidades, ¿no? Sobre todo con la mirada puesta en la que nos llega con las pensiones, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, sobre todo desde el punto de vista demográfico, en el punto de vista del gasto público? Y una pregunta que sobrevuela, ¿no? ¿Habrá pensión mañana? Ese es otro de los puntos clave, ¿no? Al final estamos todos bastante preocupados en general de si vamos a tener esa pensión el día de mañana, como bien dices. Es evidente que pensión habrá, porque a todos los partidos políticos, en definitiva a todas las personas que tienen responsabilidades en el sentido, digamos, público de las pensiones, pues les interesa que se sigan pagando, pero la diferencia será evidentemente que el poder adquisitivo, es decir, lo que cubran esas pensiones no va a ser ni de lejos lo que actualmente cubren, que estamos hablando de un 78% de tasa de reposición, cuando en Europa la media está por debajo del 50%, y que en los próximos años, de aquí a 2040, vamos a encontrarnos en que probablemente nos vayamos hacia esos números, ¿no? Con lo cual tiene cada vez más importancia complementar esa parte del capital público, ¿no? del reparto, digamos, ese principio de reparto que existe en nuestras pensiones públicas, con una parte de capital privado, ¿no? Lo que sería un modelo mixto, que es lo que defendemos en Cobas, también con la cátedra que estamos trabajando con el IES de ahorro y pensiones, donde lo que vemos es que ese modelo mixto de tener una parte del pilar 1, evidentemente, con las pensiones públicas que se van a seguir pagando, otra parte mixta en la cual pueden ser planes de pensiones individuales o planes de empleo. ¿Por qué es importante esto? Porque realmente la sostenibilidad del sistema de pensiones público no es posible. Es decir, evidentemente se va a seguir pagando, pero ese dinero va a salir de otras partidas del presupuesto. Estamos hablando de unos 200.000 millones de euros, que es lo que se paga en distintos gastos por contingencias, fundamentalmente la jubilación. Hay otras como pensiones de viudedad, también bajas de paternidad, maternidad, pero bueno, esos son los casos, digamos, los importes más bajos, y solamente hay 130.000 millones de ingresos en cotizaciones de seguridad social, etcétera, ¿no? Con lo cual hay un margen de 70.000 millones que hay que cubrir, y eso está saliendo de otras partidas. A la larga eso puede empeorar, porque la pirámide poblacional, de alguna manera, estamos viendo cómo realmente la base que va a tener que sujetar a todos los jubilados cada vez es menor, hay menos empleados en proporción a los jubilados que vamos a tener en los próximos años, pues tienes que sacar el dinero de alguna parte, y por desgracia o tenemos peores carreteras o peores hospitales, o habrá que complementarlo de otra manera. Ahí tiene una parte el ahorrador, ¿no? de lío en la cabeza o de lío en el bolsillo. La verdad es que no sé dónde tiene el lío ahora mismo, pero sí que empieza a ver cómo el complemento del sistema público viene con diferentes productos, diferentes opciones. ¿Cuál es mejor para elegir? Fondo de pensiones, es decir, plan de pensiones, fondos de inversión, planes de pensiones de empresa pública. ¿Qué hacemos en este entorno? La clave es enorme. La clave es empezar ahorrando, como hemos dicho al principio, porque lo que tienes primero es tener la voluntad de hacerlo, que por desgracia hay muchos casos que incluso con sueldos bajos, que es verdad que a lo mejor es más difícil ahorrar, pero si eres capaz de ahorrar 10 euros al mes, ya estás haciendo algo, porque recuerdo aquí la importancia del interés compuesto. Si tú eres capaz de ir invirtiendo durante mucho tiempo y ese dinero dejarlo, los intereses que van generando al final hace que tu capital crezca de forma exponencial. Con lo cual todo ahorrador se puede animar, desde el más pequeño al más grande. A partir de ahí, productos, podemos irnos a acciones, podemos irnos a inmobiliario, podemos irnos a materias primas, podemos irnos a fondos de inversión. Lo importante es empezar a ahorrar. Dentro de eso podemos buscar ya qué es más eficiente para cada uno.
¿Los planes de pensiones qué ventaja tienen? Pues evidentemente la capacidad que tienes a corto plazo de deducirte determinados impuestos, especialmente en el IRPF, lo cual pues es una ayuda para muchos ahorradores que a lo mejor no tienen esa capacidad de sacar el dinero porque con esa deducción que hacen del IRPF pues Hacienda o le va a pagar menos, digamos, va a devolver menos, va a tener que pagar menos la persona a Hacienda o va a recibir una devolución que podrá reinvertir en algún activo, con lo cual volvemos a ese interés compuesto que hablaba. Y luego también es interesante para las empresas, con los nuevos planes de empleo de empresa, con la nueva regulación, porque ya viene existiendo de años atrás, pero ahora es cuando se está dando un impulso precisamente porque de alguna manera se ha dado cuenta en general pues todos nuestros gobernantes que hay que darle un impulso al pilar 2 y al pilar 3, especialmente al 2, porque el 3 sí que está bastante abandonado, ahora si quieres lo hablamos, pero en el 2 en este caso lo que se está buscando es que las empresas fomenten más para sus trabajadores estos planes de empleo, a través de bonificaciones en las cotizaciones, ventajas también a la hora del impuesto de sociedades, de alguna manera pues encontrar alternativas para que sea rentable también para las empresas aportar a los empleados, ¿no? Con esto además permitirá que los límites actuales que hay de pensiones individuales, que podemos aportar hasta 1.500 euros, permitan a mucha gente poder aportar más dinero, por el cual no tributar, e irnos casi hasta cantidades de 10.000 euros. Es decir, se pueden aportar, si tienes un plan de empleo de empresa, 8.500 euros más entre la empresa y los trabajadores. Decías que ese tercer pilar está abandonado. ¿Qué es lo que está sucediendo con él? Bueno, básicamente lo que hemos visto en estos últimos años es que de deducciones que podías tener de 12.000 euros en renta con los planes de pensiones individuales nos hemos ido a 1.500 máximo, con lo cual es un producto que ya la ventaja fiscal la ha perdido. Muchos inversores al final pues han dado por perdido ese producto porque también ha habido por parte, en este caso, de la gestión de los activos, pues los planes de pensiones no se han gestionado tanto como un producto de inversión que de rentabilidad, sino más bien como un complemento de, oye, te regalo una cacerola, una televisión para que lo abras o hazlo para que yo te dé tales condiciones en una hipoteca. Es decir, no se ha cuidado tanto el producto también por el sector, ¿no? En cuanto a la rentabilidad. En las rentabilidades, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues se ha trasladado a que muchos inversores no lo hayan visto atractivo. Eso ha cambiado en los últimos años. Tenía también el efecto del rescate, ¿no? El rescate luego a la hora de tributar. Que si lo querías todo te metían el 50%. Claro, pero ahí sí eres capaz de un poco conjugar y lo haces como un complemento en un momento que estás jubilado, sí que puedes llegar a tener tipos marginales incluso por debajo de las plusvalías de fondos de inversión, porque puedes llegar a tener un 20, un 22, un 23, un 24, que es donde están ahora mismo las plusvalías de fondos, ¿no? Entonces, realmente aquí la situación en el sentido de los planes de pensiones individuales es que el año pasado se han perdido ya 40.000 partícipes respecto al 22, perdón. Y ahora lo que estamos viendo es que hay una tendencia a la baja, por desgracia. Es verdad que están mejorando las rentabilidades de los planes, que eso hace que el patrimonio de los planes de pensiones individuales crezca, un 12%, si no recuerdo mal, el año pasado. Y de alguna manera, pues, bueno, es un producto que hay que intentar fomentar para que complementemos esa pensión pública, como he dicho antes, pero por desgracia pues se ha denostado o se ha dejado un poco abandonado y hay que intentar volver a potenciarlo, a lo mejor incrementando límites de nuevo o por lo menos haciéndolos atractivos a través de la rentabilidad, que es un poco, por ejemplo, lo que intentamos desde Cobas o lo que hemos hecho históricamente el equipo de inversión con planes pues con rentabilidades del 12, 13, 14% de media anualizada. Los autónomos, que le caen todas. Ahora, sobre todo, viendo que vuelven a ser los más desfavorecidos, con ese nuevo sistema de cuotas por ingresos, ¿deben aumentar más su cuota? Bueno, ahí desde luego los autónomos se enfrentan a un problema, ¿no? Si ya tenían problemas hasta la fecha para llegar a la jubilación y tener una pensión digna, porque realmente los autónomos, todos los que nos estén escuchando saben que cuando llegan no tienen prácticamente pensión, pues ahora con este mayor pago de impuestos que van a tener que ir adelantando les va a quedar menos renta disponible para ahorrar o para pues, hacer más negocio o para lo que ellos consideren, ¿no? Con lo cual, si cabe, tiene más importancia todavía poder buscar deducciones a la hora del pago de impuestos, ¿no? Y por suerte el año pasado se ha hecho bien el lanzamiento de los planes de empleo simplificados, que es un plan específico para autónomos que te permite aportar hasta 5.750 euros, es decir, los 1.500 euros individuales que podían hasta la fecha, más 4.250. Estos planes son especiales, que además se han empezado a lanzar este año, nosotros lo hicimos el año pasado, pero ya hay muchas entidades que este año lo han lanzado, pero sigue habiendo pocos en el mercado. Y va a ser una alternativa para que estos autónomos puedan de alguna manera aliviar la presión fiscal que van a sufrir, pues lo están sufriendo ya, pero va a incrementarse, y además poder ahorrar para el futuro, que como digo yo es la pensión, si es problemática la pensión para todos, pues para los autónomos más. ¿Porque esa parte va en renta también, en deducción? Sí. ¿O cómo sería esos más de 5.000 euros? Sí, eso de los 5.750 euros en renta ellos van a poder hacer esa deducción directamente, ya sean a través de sus declaraciones trimestrales, etcétera. Al final de año van a poder coger ese dinero. Realmente estamos hablando de un ahorro real que le puede
devolver suponer a lo mejor en torno a 1.400, 1.500 euros. De los 5.000, bueno, que Exacto. los tiene de los invertidos, claro. Justo. Que además ese dinero que coge puede decidir, oye, pues si reinvertirlo o, oye, o aumentar su negocio o lo que sea, su actividad, ¿no? ¿El formato de rescate cómo es para ellos luego? Igual que cualquier individuo, o sea, en ese sentido, pues o jubilación, o paro prolongado, o una discapacidad, y luego va a renta, pues la cantidad que dispongas, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Carlos González, director de relación con los inversores de Cobas Asset Management. Buen día y buen negocio. Un placer, gracias. 10:29 de la mañana. Hacemos pequeña pausa, seguimos avanzando en la